Cuando estamos en la búsqueda de la universidad, siempre es indispensable conocer las instalaciones, qué carrera ofrece esas universidades que estamos buscando. En este video te voy a mostrar lo que es la Universidad Santa María, sede Florencia en Caracas, para que sepas parte de sus carreras, costos de ellas y mucho más. Así que quédate hasta el final. ¡Hola, YouTube! Para los que no me conocen, mi nombre es Mayurbi Lugo. Si no te has suscrito aún a mi canal, ¿qué estás esperando? Hoy nos encontramos acá en esta universidad que se llama Universidad Santa María, mi casa de estudios. Acá pues cursé mis años de carrera universitaria como licenciada en Comunicación Social, graduada mención corporativo. Y bueno, les quiero mostrar básicamente las carreras que hay disponibles en esta casa de estudios. Todo el recorrido, además en ella, las canchas deportivas que tiene, cafetines, ferias, módulos y un sinfín de cosas que sé y seguramente te van a interesar más allá de estudiar o haber estudiado en esta casa de estudio. Yo sé que tienes esa curiosidad. Las personas egresadas verán este video con mucha emoción, así como yo tengo en este momento de emoción de estar nuevamente acá. Así que quédate en este video porque te voy a mostrar todo referente a la Universidad Santa María. La Universidad Santa María se fundó el 13 de octubre de 1953, siendo la primera universidad privada existente en Venezuela. Luego, en 1985, se funda la sede de la Florencia, que es actualmente la sede principal, y la sede de El Paraíso, quien vio nacer a esta universidad, quedó para realizar los posgrados de las distintas carreras universitarias. Nos encontramos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de acá de la Santa María, especialmente donde me gradué, señores. Estos módulos los recuerdo: módulo 4, por acá tenemos el módulo 5 y por último el módulo 6. 3 módulos que recorrí durante mi trayecto acá de estudiante y wow, qué emoción estar nuevamente acá. Y bueno, básicamente acá es donde estudian y hacen creación los comunicadores o los futuros comunicadores sociales. Tenemos 3 opciones al momento de escoger mención y es impreso, corporativo y audiovisual. En mi caso estudié licenciatura en Comunicación Social, mención corporativa. Hoy seré su profesora, espero estén atentos, estudien mucho. Se la creyeron. No estoy dando clases, solamente entré a una de las aulas para que ustedes conozcan cómo son las aulas. Básicamente no varía, casi todas son iguales, digo casi todas por no decir todas. Son muy parecidas, pero pues para que conozcan un poquitico de cómo son las aulas aquí en la Santa María, así que vamos a darle un paneo para que vean cómo son. No saben la sensación que tengo de estar aquí sentada nuevamente en estos pupitres de esta casa de estudio, de esta universidad que me dio a mí mil experiencias, 1000 cosas, además de un sinfín de aprendizajes que tuve durante toda mi carrera. Me emociona muchísimo y sé que ustedes que son egresados de esta casa de estudios y me están viendo ya sea en Venezuela o en otro país, entenderán la emoción y lo bonito que es volver a donde te graduaste y pues sentarte acá en estos pupitres donde conociste a muchas amistades, donde creaste tu círculo social quizás, pero que pues tiene buenos recuerdos. Así que les comparto esto con ustedes. Yo sé que lo van a disfrutar tanto como yo. Y si no estudiaste en esta casa de estudio, no pasa nada. Usted también estuvo en un pupitre en cualquiera de las universidades en las que hayas estado. Y si estás actualmente estudiando, disfruta y vive este momento porque después solo quedarán recuerdos. De estos laditos, aquí hay una puertita y por este lado hay otra. Son unos microteatros en este lugar. Yo recuerdo haber entrado a hacer una obra teatral súper buenísima, que si veo por ahí un clip, si lo tengo guardado se los monto. Y bueno, me trae muchísimos recuerdos porque pues acá practicamos también todo ese tema antes de graduarnos. Y bueno, por acá también tenemos otros salones donde se practica la oratoria, además de ellos también estudios para practicar a las personas que se van en la mención de audiovisual, temas televisivos, teleprompter y todo esto.
Así que bueno, vamos a seguir nuestro recorrido por esta hermosa casa de estudios. Bueno, y quiero que vean por favor estas estructuras de leones, el icono representativo de esta casa de estudios. Miren esta belleza, representando en algún punto a las leonas que estuvieron presentes acá en esta universidad. Durante el recorrido puedes conseguir cualquier cantidad de cafetines para que degustes un rico desayuno, almuerzo o quizás cena si estás estudiando en la noche. No obstante, también cuentan con microondas para que calientes en caso de haber llevado comida. Es sin duda alguna una universidad muy completa. Nos encontramos acá con chicos, estudiantes acá de esta casa de estudio y vamos a ver qué nos pueden contar ellos al respecto brevemente, chicos. ¿Qué experiencia tienen hasta el momento? ¿Cuál ha sido la mejor que han obtenido durante este recorrido como universitarios? Bueno, principalmente los profesores muy profesionales, muy dedicados a la enseñanza, al que el estudiante realmente aprenda los casos prácticos, tanto como la teoría. A mí me ha encantado la estadía como tal en la universidad es muy linda. También la cantidad de experiencia que nos han adquirido los profesores. Yo creo que lo que más me ha gustado de la estadía de la universidad es que me hizo como que liberarme y poder hacer todo como yo sola, porque en el colegio es toda una experiencia totalmente diferente. Y bueno, aparte de eso, que me da la oportunidad de vestirme como quiera sin usar uniforme todos los días. Una de las cosas que más nos gusta acá, bueno, a mí en lo particular, es las relaciones que se forman y las clases. Me encanta la forma en la que se dan la mayoría de las clases. Bueno, a mí realmente lo que más me gusta es tener una nueva perspectiva del derecho, porque a veces se encasilla bastante la carrera y toca áreas bastante amplias, sobre todo en el área internacional, y eso es bastante interesante de estudiar y de ejercer sobre todo. Yo feliz de la vida de encontrarme acá con estos chicos porque me siento nuevamente universitaria con 10 años menos. Gracias, chicos, por su participación en mi canal de YouTube. Envíenle un saludito a todos los chicos que les están viendo. Acá tenemos los anfiteatros en el módulo de Derecho. Por allá tenemos anfiteatro número 2. Acá pues se presentan evidentemente obras, algún evento que un profesor imparta y diga, bueno, tienen que hacer, no sé, un discurso o algo por el estilo. Entonces nos presentamos los estudiantes en estos anfiteatros. Nos encontramos acá en La Coma, un sitio emblemático para todos los usemistas. Y pues nada, aquí en este lado yo me senté durante muchos años mientras estuve en mi carrera, venden comida, en fin. Y pues acá se reúnen todas las facultades a hablar de distintos temas. Estamos en la Facultad de Estudios Internacionales, además también aquí se ve contaduría, o sea, es como una edificación, una torre de varios pisos donde imparten estas carreras. Entonces, bueno, les comparto brevemente, no se ve mucho, pero aquí es el lugar donde se ven esas facultades. En este lado, señores, quedaba una papelería donde imprimían todos los exámenes y, bueno, fotocopiadoras. Este era el sitio, ya no está presente para los que estudiamos en algún punto en esta universidad. Por este ladito, pues, venden frutas, yogur y otras cositas varias. Continúa el famoso Subway. Díganme qué experiencia tienen acá de este Subway. También tenemos justo en este ladito churros, bueno, un poquito de cositas en grasa, altas en calorías. Por este lado tenemos helados. De este ladito quedó lo que sería la papelería, impresiones, fotocopias, plastificaciones, encuadernación, todo esto que ven por acá, que en su momento estaba
pero estructurado de otra forma. Sí. Así que fue remodelado. Por este lugar tenemos las famosas galletitas de Chips and Cookies, muy populares en esta casa de estudio. Y bueno, otros locales que podemos ver hasta acá. Por allá tenemos el banco fondo común, donde los estudiantes pueden venir y hacer sus pagos en divisas para la carrera universitaria que deseen estudiar. Todo este espacio, evidentemente, donde las personas vienen a compartir, a conversar, a comer, a pasar el tiempo mientras esperan una clase de la otra. Bueno, acá les comparto un poquito de lo que es la feria. Quiero mencionarte que no solo existe su sede en la Florencia, en el Paraíso, sino que además de ella, también tienen sede en Oriente, Barinas y en el Amazonas. Si quieres formar parte de esta casa de estudios, te voy a dejar su página web para que vayas e investigues las carreras universitarias que ellos ofrecen en cada una de sus sedes y así formes parte de esta universidad. Nos encontramos en el módulo de odontología, especialmente en el área de servicio médico. Justo quiero que vean por favor toda esta edificación un poco más moderna que la que hemos venido viendo en los otros módulos. Me gusta, acá pues estudia la carrera de odontología que dura 5 años. Esta facultad de odontología fue la primera privada en Venezuela. Además de ello, se destacó por ser la primera en el país en comenzar atención clínica a pacientes desde el 2º año de carrera. Hemos llegado a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Por acá están las mentes creativas de esta casa de estudios. Fíjense que esta facultad tiene 3 módulos en donde pues estas carreras se dan justamente en este lugar. Bastante chévere. Vamos a ver qué nos conseguimos y si podemos entrevistar a algunos de los estudiantes. Aquí la innovación y el diseño se encuentran para crear el futuro. Les muestro parte de estas instalaciones y una maqueta que me encantó porque refleja el talento y la creatividad de cada uno de estos estudiantes. Y si hablamos de deporte, en esta universidad puedes encontrar esa opción también viable. Tienen este gran campo de fútbol y justamente me parece que estuve en el momento acertado porque están practicando, están en torneo, están jugando, que es lo importante, y pues ustedes pueden visualizar que está presente este deporte en esta universidad. Me encanta. Todas las personas que les gusta el fútbol es una buena opción venir a estudiar y quizás entrar al grupo de fútbol de acá de la universidad y representar a la Santa María. Y estamos de cerca con toda esta adrenalina del fútbol de la Universidad Santa María. Fíjense, aquí están practicando, jugando su deporte. No sé qué están haciendo, si es un amistoso o qué es lo que está sucediendo, pero lo importante es que están jugando y ustedes los están viendo. Así que si estás estudiando en la Universidad Santa María y quieres pertenecer o formar parte del grupo de fútbol, pues vamos a buscar la información y te voy a decir qué es lo que debes hacer. Aquí están construyendo, fíjense que están haciendo todas estas estructuras. Esto antes era el estacionamiento de ingeniería. Ahora pues están construyendo acá, no sé qué están haciendo. Empezaron diciendo que eran unas canchas de pádel, pero bueno, así va esto. Y por este lado tenemos una cancha de fútbol, creo que es fútbol sala, que se le dice a estas canchas. Corríjame si estoy en lo correcto o no. Fíjense, hay un sinfín de canchas acá y de sitios para hacer deportes que ustedes ni se imaginan. Esta universidad es enorme y justo estamos pasando solo por el estacionamiento y el área de ingeniería,
y arquitectura. O sea, imagínense todo el espacio que hay en esta universidad. No se imaginen, esto parece un parque. Wow, wow, wow. O sea, estoy justamente en un lugar donde antes habían tres leonas en este sitio. Fíjense, o sea, la estructura, me imagino que estarían en este sitio, yo no las logré ver, pero la energía que se siente nunca las vi. Qué impresionante que nunca logré verlas, porque cuando ingresé a esta casa de estudios ya no estaban, en las leonas, no existían, pero sí siento como una energía rara, porque sé que en algún punto de la vida estuvieron acá unos leones, justo donde estoy parada yo en este momento. Y esto está dentro acá en la Universidad Santa María. Bueno, está el acceso libre, como pueden ver, ya no hay animales acá presentes. Fíjense, acá están como unas jaulas donde supongo que las guardaban para limpiar el área y todo el tema. Para que vean en detalle. Qué impresionante. O sea, me imagino la historia de este lugar, el momento en el que ocurría todo esto, y me da como un poco de nervio, a pesar de que no hay animales presentes, de que no hay leones. Siento como que me asomo primero y que a ver si no hay algo por ahí vivo todavía. Pues sí, aquí evidentemente es donde dormían, donde pasaban la noche quizás. Fíjense acá estos muritos. Me imagino que eran sus camas. Y hay dos módulos. Supongo que pues un módulo para una leona y el otro para la otra, porque habían dos leonas al mismo tiempo. Luego de que estas dos leonas ya no estaban acá, llegó una tercera leona, pero era la única, solamente estaba esta última leona acá, y pues ya desde ese momento no hubo más leones en este sitio. Bueno, pero la historia me conmueve y me da como, me pongo como enérgica, como que estoy en un sitio donde habían leones. Qué impresionante. Yo estoy caminando aquí dándole un significado a mi signo. Les digo que yo soy signo Leo, entonces estoy aquí como que en mi área, en mi espacio, como la propia leona. Oigan, hay algo curioso de este sitio, y es que los estudiantes en su momento, cuando estaban las leonas acá, justamente donde estoy parada yo, si se asomaban, había un mito de que el que se asomara a ver a las leonas no se graduaba. Es un mito que había en ese momento. Entonces la gente que hacía escuchaba, porque las leonas evidentemente rugían y saben que eso se escucha súper fuerte. Lo que hacían es que las escuchaban y ya seguían su trayecto y no se asomaban. Súper raro, porque ¿qué sentido tiene tener unas leonas acá y no verlas, no? Pero eso es lo que los estudiantes egresados que estuvieron en el momento cuando estaban las leonas cuentan, que ese mito era, digamos, creyente de algunos, para otros simplemente era caso omiso, pero muchos se abstenían de asomarse y ver a las leonas por el miedo a no graduarse. ¿Qué harías tú? Si en ese momento estuvieses estado acá en esta casa de estudios junto con las leonas, ¿te asomarías o no te asomarías? Y si estudiaste justo en ese momento, ¿te llegaste a asomar? Cuéntame y coméntame en los comentarios, y si te graduaste también después de haberlas visto. Así que bueno, seguimos nuestro recorrido y nada, este lugar está súper mágico. Estamos en el módulo de farmacia. Justamente acá nos encontramos con los laboratorios y toda esta parte creativa también de biología. Así que pues nada, me encantaría haberles mostrado o mostrarles en este videito todas estas aulas en donde pueden encontrar estos microscopios y todas estas cositas para ver lo que es el área de bacterias y todo este tema, pero están cerradas, no puedo mostrarles mucho, así que bueno, vamos a dar como un mini paneo para que vean básicamente las aulas que se pueden visualizar desde estos ángulos, un poco de estudiantes y ya. Pero para que tengan en cuenta que acá en la Universidad Santa María tienen la opción también de estudiar farmacia.
Tengo por acá tres lindas chicas que están recién ingresando a esta casa de estudio. Yo quiero que me cuenten su experiencia, chicas, qué tal les ha parecido y qué les recomiendan también a los nuevos estudiantes que quieren o tienen como proyecto ingresar a esta casa de estudio. Vamos a empezar contigo. ¿Cuál es tu nombre? Carlota, Ok, Carlota, ¿cuántos años tienes? 17, ¿Qué estás estudiando? comunicación social. Ok, fíjense, lo mismo que estudié yo. Cuéntame qué experiencia tienes hasta este momento de la carrera, qué es lo que más te gusta y qué aconsejas a otras personas que quieran estudiar comunicación social. Bueno, estoy apenas en mi primera semana y lo que les puedo aconsejar es que elijan la carrera que más les gusta, que investiguen, que no se enfrasquen en una carrera que les diga a su papá, mira, tienes que estudiar esto. No, si a ti te gusta pintar, estudia arte. Si te gusta grabar videos, estudia comunicación social. Si te gusta defender, estudia derecho. Que no te enfrasques en una carrera que te digan los demás que tienes que estudiar. Me parece un excelente consejo porque a veces como padres, yo soy mamá, tenemos ese error de que queremos que los hijos estudien y sigan lo que uno estudió y pues es ideal que ustedes escojan o que cada uno escoja lo que quiere estudiar. Como que quiera aparecer, como que no, vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Camila, Camila, ¿qué edad tienes? tengo 17 años. ¿Y qué carrera estás estudiando? Al igual que ella, comunicación social. Ok, ustedes tres están estudiando comunicación social. Buenísimo. Cuéntame hasta ahora qué ha sido lo mejor de estudiar comunicación social. Bueno, la verdad es que los profesores han tenido un buen recibimiento con nosotros y bueno, en esta primera semana, al igual que ella, estoy comenzando y nos ha dado como la apertura de lo que vamos a ver en esta carrera. Entonces ya es diferente porque todos los temas te llaman la atención. Entonces, al ver los planes de evaluaciones, sí me he sentido muy bien. Buenísimo. Saben que en séptimo semestre, hago mención de esto porque yo estudié acá y sé cómo se maneja el pensum, hay que elegir alguna mención. Entonces tenemos audiovisual, impresos y corporativos. Tienen en cuenta ahorita que están iniciando apenas primer semestre, pero bueno, quizás ya tienen una noción de lo que quisieran estudiar. ¿Qué mención escogería? Voy a ir contigo porque la tenemos por acá, Penosita. ¿Cuál es tu nombre? Fabiola, Fabiola, ok, cuéntame y dame tu respuesta de qué mención tienes en mente por ahora estudiar en la carrera de comunicación social. por ahora me voy por audiovisual o periodismo porque me gusta eso de las cámaras, ¿sabes? Siempre me ha llamado la atención y creo que es mi fuerte, la verdad. Qué bueno. Ok, ¿qué consejo acá entre las tres para terminar ya con este clip le darían a esos estudiantes que están hoy actualmente acá en la casa de estudios para que cumplan y logren su objetivo de graduarse? Quizás no en el periodo estipulado, pero que lo logren. ¿Qué consejo les darían según la experiencia de ustedes que apenas están empezando? Bueno, que estudien y que hay que echarle ganas a los estudios porque si no, no estaría sirviendo el esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, creo que lo más importante es tener disciplina. Tienes que visualizarte al escoger la carrera que te gustó, visualizarte cómo te gustaría estar en un futuro. Entonces, para todo éxito, antes tiene que tener su esfuerzo. Creo que también concuerdo con mis compañeras que, o sea, que tienen que echarle, pues, ¿sabes? Porque sin motivación no hay alcance y no es fácil. Obviamente el camino no es fácil, pero nada es imposible. Visualizarnos como lo que somos, comunicadores. Así sea que estamos comenzando la primera semana, pero ya somos comunicadores. Es así, decretarlo para que todo se logre. Desde mi experiencia les deseo lo mejor, que se gradúen y pues bueno, que nos veamos en un futuro ya siendo pues profesionales todas. Así que gracias por la entrevista y pues me quedo yo con esta experiencia de parte de ustedes y también mi público en YouTube. Nos encontramos acá en la Santa María en un stand provisional que está en este momento por el inicio de las actividades académicas y tenemos un chico que nos va a dar información referente a las carreras que se imparten en esta universidad y quizás podemos auxiliar un poco el tema de los costos. Cuéntame un poquito qué carreras hay actualmente y cuál es el costo de las mismas.
Bueno, la Universidad de Santa María cuenta con 5 facultades, las facultades de FACES, las facultades de Derecho y Estudios Internacionales, Ingeniería y Arquitectura, Farmacia y la Facultad de Odontología. Todas las facultades, excepto la Facultad de Odontología, oscilan aproximadamente en un precio de los 950 a los 1.100 dólares aproximadamente, y la Facultad de Odontología, bueno, ella sí ya maneja un precio aparte, que es la única facultad que se ve por años, las demás se ven por semestre, y ella está actualmente con $5.000 aproximadamente el año de odontología. Ok, claro. Entonces todas las demás carreras se manejan por semestre, exceptuando odontología, que es anual. Exactamente, sí. Ok, ¿cuál es el método de ingreso para cualquiera de estas carreras universitarias? ¿Hay que hacer algún curso o simplemente aplicamos? ¿Cómo es? Sí, la Universidad de Santa María se caracteriza por no tener prueba de admisión, solamente se paga una preinscripción que tiene un costo de $50 y bueno, ingresarías ya, asegurarías tu cupo en la universidad. Ahora bien, para la Facultad de Odontología, sí necesitas un curso introductorio, un propedéutico o un curso de higienista dental dictado por la universidad, que ellos, bueno, en su facultad manejan las fechas, los horarios, etcétera, para poder ingresar a ese curso y posterior a eso, poder ingresar al primer año de odontología. Ok, perfecto. También tengo noción de que tienen o cuentan con becas. ¿Cuáles tipos de becas están presentes y cómo aplicarían cualquier persona? Todas son, o sea, ¿qué tipo de persona puede aplicar para obtener estas becas? Sí, para aplicar a las becas puede ser cualquier estudiante de la universidad, siempre y cuando ya haya cursado el primer semestre. Okay. Las becas actuales que tiene la universidad son 3. Becas por excelencia académica de promedio 19-20, becas trabajo en los distintos departamentos o áreas de la universidad y las becas deporte. La beca de deporte, la universidad cuenta con fútbol, voleibol, béisbol, kicking ball, tanto femenino como masculino. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Richard Zambrano. Se me había pasado por completo preguntarle su nombre. Muchas gracias, Richard, por toda la información. Así que continuemos nuestro recorrido acá en la Universidad Santa María. Y justo nos encontramos del lado principal del gran salón. Acá es donde se realizan los actos de grado, independientemente de la carrera que escojas en esta universidad. Justamente en este sitio enorme que pueden ver detrás de mí es donde los familiares de cada uno de los graduandos acceden para ver el acto final de grado. Y por el lado de atrás, justamente en el área del estacionamiento, entran los graduandos para dar sus primeros pasos a recibir su título. Justamente por este camino que ustedes ven acá, en un estacionamiento techado, vienen y hacen su filita las personas para graduarse, ¿okay? Que van a recibir su título, hacen su colita por todo este sitio y van a ir caminando justamente por este trayecto que les voy a mostrar en este momento hacia estos portones azules que son las entradas para el gran salón. Es acá donde se hacen estos eventos, donde reciben el título todas las personas que se gradúan en esta universidad. Ha llegado hasta acá, espero te haya gustado este recorrido por esta casa de estudios por la Universidad Santa María. La verdad, mi experiencia ha sido increíble. Si estás buscando opciones para ingresar a alguna universidad, pues yo pienso que esta es una muy buena opción. Si estudiaste acá, déjame saber en los comentarios qué carrera estudiaste y qué experiencia bonitas o recuerdos tienes de esta casa de estudio. Recuerda de activar la campanita de notificaciones, suscribirte si aún no lo has hecho y pues compartir el video para que otras personas también lo vean y lo disfruten. Así que nos vemos en un próximo video. Chau, chau.